digamos, cuando el paciente llega a la urgencia, hacerle una evaluación bien completa. O sea, si tiene o no pulso y después los parámetros de perfusión, si tiene un buen relleno, si la temperatura de la mano está conservada, la coloración. Una vez que lo evaluamos, sabemos que lo primero que hay que hacer en estos casos, como nos muestra el dibujo, es recurrir a hacer una reducción lo más inmediata posible y estabilizarla, la fractura. Si es posible, una reducción cerrada; si no podemos, una reducción abierta. Pero lo más probable es que el reducir la fractura nos haga que se normalice el estado vascular del paciente. Entonces, eso es lo primero que hacemos. Y después de eso, bueno, podemos tener distintas situaciones. Si después de eso tenemos una mano rosa, se refiere buena coloración, buena temperatura, buen relleno capilar, y tiene pulso, lo inmovilizamos, bueno, en 70 grados, que es la posición donde la arteria estaría más relajada y donde hay mejor flujo, pero no hay ningún riesgo. En el caso opuesto de eso sería que tengamos previo o después de haber intentado la reducción, seguimos con no solo que no tenemos pulso, sino que la mano está fría, azulada, o sea que hay signos de sufrimiento vascular, no hay buena perfusión distal. En ese caso hay un consenso de que lo que hay que hacer es explorar, ver si se trata de un espasmo, tratarlo al espasmo, o si hay directamente una lesión directa de la arteria. En ese caso tendremos que llamar a un cirujano vascular y proceder a la reparación. En el medio queda un punto más donde hay controversias también en la literatura, que sí no tenemos pulso, pero la mano está rosada, o sea, hay buena perfusión. En general, la mayoría se inclina en estos casos por dejar la fractura estabilizada, dejar una inmovilización en esta posición y dejar al paciente internado 48-72 horas y controlarlo muy de cerca, que esa pérdida de pulso no agregue signos de lesión vascular más grave. Pero no procede a hacer una exploración en esos casos. Bueno, otro de las posibles complicaciones agudas serían las fracturas que tienen lesión neurológica, que es alrededor del 10 al 20%. Es bastante parecido, la mayoría son neuropraxia y son lesiones que recuperan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reducir la fractura y estabilizarla. Si después de eso se recupera, bueno, solucionó el problema. Ahora, si persiste el déficit, más que nada fijarse, si persiste el déficit neurológico, pero la reducción de la fractura está bien, la conducta es expectante, podemos esperar hasta 3 a 6 meses, le puede llevar a recuperar y se puede pedir o no una electromiografía de acuerdo a la evolución, hacia el déficit es completo, pero en general la gran mayoría van a responder bien. Ahora, si persiste el déficit neurológico y la fractura no quedó bien reducida, bueno, en esos casos uno puede sospechar que el nervio esté atrapado a nivel del foco y considerar una exploración. Bueno, algunas de las cosas que todavía están controvertidas de esta fractura, bueno, el tratamiento de las tipo 2, que lo comentamos, el tiempo para tratar las tipo 3, que en general no son fracturas que hay que entrar a la mitad de la noche, sino que si no tienen compromiso ni vascular, ni nervioso, ni signos de que esté por hacer un compartimental, se puede esperar hasta un par de horas a tener el paciente en condiciones y el cirujano también. La técnica de enclavijado, que también comentamos, el abordaje. Bueno, más o menos esto se fue hablando casi todo. Bueno, pasamos a las fracturas que le siguen en frecuencia a las supracondiles, que son las de cóndilo externo. Recordemos que son fracturas que pasan por el cartílago en general y son fracturas intraarticulares. A veces el diagnóstico puede ser difícil, sobre todo las tipo 1, las fracturas mínimamente desplazadas. Esas son las que hay que tratar de que no nos pasen desapercibidas. ¿Y por qué? Más que nada porque también muchas tienen riesgo de desplazamiento tardío, que parecen inofensivas al principio y no tratadas adecuadamente se desplacen y encontrarnos con las complicaciones alejadas.
Los mecanismos de producción son en varo o en valgo, como trata de mostrar la imagen, o sea, ya sea por una abulsión o por un impacto de la cabeza del radio sobre la paleta humeral. Bueno, clínicamente es más característico que la clínica está a nivel de la cara lateral del codo, no como la supracondilia, que por ahí el dolor y la tumefacción es global o posterior. Pedimos también incidencias de frente y perfil, y a veces ayuda a pedir, si no vemos un desplazamiento y dudamos, pedir una incidencia oblicua. Hay muchas clasificaciones, la de Milch, de acuerdo por dónde pasa el trazo, la de Solter porque son fracturas fisarias, la de Jacob. Pero bueno, son fracturas que a veces es difícil que tengan una relación con el tratamiento que hay que hacerle. La más útil en general es tratarla según el desplazamiento. Entonces, de acuerdo al desplazamiento y cómo las vamos a tratar, podemos tener fracturas no desplazadas, hasta 2 milímetros. Como la que muestra la imagen, son fracturas que la superficie articular está intacta, no llega al trazo o tiene menos de 2 milímetros. Son fracturas estables que las podemos manejar en forma ortopédica, inmovilizándolas de 4 a 6 semanas. Son fracturas que demoran un poquito más la consolidación que las supracondilias. Y es importante controlarlas semanalmente, avisarle a la familia del riesgo de desplazamiento. Pero en general van a consolidar bien si respetamos el tiempo de yeso. Después tenemos fracturas con un desplazamiento entre 2 a 4 milímetros, que bueno, estarían como en un grado intermedio, y ya son fracturas que llegan hasta la superficie articular. El tema es saber si tienen cierta estabilidad intrínseca como para poder tratarlas ortopédicamente. O sea, son potencialmente inestables y podrían desplazarse. Entonces el tratamiento es controvertido. Es importante evaluar las partes blandas porque si hay una importante tumefacción, ya nos está hablando de que hay más probabilidad de un desplazamiento secundario. Y algunos hablan de realizar una artrografía justamente para saber bien si llega o no hasta la articulación. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la de este caso, ven que hay 2 milímetros de diastasis. Se trató en forma ortopédica con una buena consolidación y sin desplazamiento ni nada. Este caso, que también el desplazamiento era bastante leve, pero tenía una tumefacción muy importante a nivel del codo, bueno, se optó por pasar clavijas percutáneas. En este caso no había que reducirla, sino más que nada mantenerla en esa posición, más un yeso. Bueno, y de estas ya queda más claro, son fracturas completamente desplazadas, que generalmente se asocia a rotación, por los músculos que están insertados en el fragmento distal. Son fracturas inestables y que hay que recurrir a la reducción abierta y osteosíntesis. La reducción se realiza a través de un abordaje lateral, bien a nivel de donde está la fractura. Hay que tratar de ser bastante cuidadosos con la divulsión, acordarse que la irrigación del fragmento viene de la parte posterior, entonces bueno, tratar de no agredir esa parte. Reducir bien la superficie articular, verla intraoperatoriamente y estabilizarla con 2 clavijas, más un yeso.